Y es un lujo porque La Llamada es, sin duda alguna, uno de los libros del año. No solamente en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. ¿Cómo escribir o describir este retrato que escribe Leila Guerriero? Bueno, posiblemente como la historia de una víctima del terrorismo de Estado, de una sobreviviente, de una mujer que venía de un lugar acomodado y que terminó en Montoneros. En el después también se ubica el libro porque habla de los debates de los que sobrevivieron y al mismo tiempo de la autocrítica de la guerrilla, entre muchísimas otras cosas que pongo como punto de partida para poder empezar a profundizar con una de las verdaderas maestras. La verdad es que cuando uno lee este tipo de cuestiones siente que el periodismo todavía tiene destino. Bienvenida, Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Qué responsabilidad, ¿no? Bueno. No, para mí, digo. Como... Sí, ya sé, pero es cierto. Bueno, no sé, gracias. A vos. Bueno, sabemos que esto te lo inspiró una nota de Mariana Carvajal. No quiero tratar de evitar todo lo que ya dijiste. Sí. Pero está bien darle el crédito a los colegas, eso, ¿no? eso sí, noble. desde está bueno, desde ya. sí, Pero bueno, digo, para no preguntarte cómo se te ocurrió la idea, citar el trabajo de Mariana en este y en otros casos, siempre importante. Pero La Llamada es también un retrato o un debate de tantas voces que vos entrevistás, me da la sensación, respecto también de cómo percibimos la historia, ¿no? De la memoria un poco, ¿no? De las contradicciones incluso humanas. ¿Crees que este es un punto importante en el libro? Creo que el libro es un libro sobre cuestiones relacionadas con la memoria. No solo la memoria grande, la memoria histórica de un país, Sí. sino también de cómo funciona la memoria nuestra, la memoria chiquita, la memoria de los humanos. Cómo de alguna manera deformamos los recuerdos, a veces por simplemente poder vivir con eso de una manera menos traumática. A veces simplemente por indiferencia, a veces porque bueno, el paso de los años. Y muchísimas veces en el libro aparece la memoria también desgastada por el hecho de no haber hablado nunca de eso casi con nadie. Claro. Hubo mucha gente en el libro que se refería a estos asuntos, bueno, ni hablar con un periodista, que nunca habían hablado con un periodista antes de este tema en particular. Sí. Pero tampoco se había hablado en el círculo íntimo. Creo que en ese sentido es un libro sobre cómo se cuenta la historia grande y cómo se cuenta la historia pequeña de la gente, ¿no? Sí, las intimidades, ¿no? De todo eso. Sí, como las sombras, las opacidades, las contradicciones. Y también siento que vos rompés en un momento en el cual el debate sobre derechos humanos y lo que pasó en la dictadura viene muy desde el negacionismo. Ajá. Creo que es un libro que aporta a un debate a partir de la autocrítica y a partir de no negar la complejidad, que es algo que es propio de tu forma de trabajar, por suerte, ¿no? No negar la complejidad y la contradicción, ¿no? De cada uno de estos personajes. Hay que nombrar, por supuesto, a Silvia Lavairo, que es la protagonista, una mujer que fue secuestrada, torturada, abusada, etcétera, pero pudo sobrevivir. Vamos a poner una foto también de algunas fotos de Silvia, y la estamos viendo, que es la protagonista, ¿no? De esta historia, pero no excluyente al mismo tiempo, ¿no? Porque de alguna manera estás contando una generación, ¿no es cierto? Sí, yo tenía claro que no era un libro sobre los 70, sino un libro sobre ella. De hecho, yo la entrevisté a lo largo de 1 año y 7 meses más o menos. Ella era muy poco intrusiva con mi trabajo de escritura, pero cada tanto me preguntaba cómo pensaba, si tenía una idea de cómo estructurar el libro. Y yo le decía, no, de ninguna manera, yo hasta no tener todo el material, hasta no sentarme a escribir, no lo sé, pero sí tengo algo claro, y es que este libro no es una historia sobre los años 70, enorme, digamos, porque no podría serla ni era mi intención, sino que es una historia sobre tu vida y tu vida en los años 70, porque bueno, fue militante de Montoneros, Silvia. Exacto. Y por eso terminó bueno, por eso, parece que fue una expresión desafortunada, pero digo, como era miembro de Montoneros, fue secuestrada y le pasó todo lo que le pasó. Entonces, yo creo que todas las voces que intervienen en el libro, la de Silvia sobre todo, tienen por supuesto miradas, visiones más o menos críticas. Sí. Silvia Lavairo es muy crítica de la organización Montoneros, de lo que la actuación de la organización Montoneros supuso en algún punto, según cree ella y según creen algunos de sus otros amigos también, para, bueno,
que sucediera todo lo que sucedió después con la Sí, dictadura. sí. El hecho de que el libro, de todas maneras, pueda, no sé, ingresar en la conversación en este momento, como mencionaste, en el cual hay toda una, no solo negacionismo, siento yo, sino también como reivindicación, ¿no? Del Total. accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura Sí. por parte del poder oficial, es una cosa completamente azarosa. Porque cuando yo terminé las conversaciones con Silvia Lavairu, en noviembre de 2022, la posibilidad de que La Libertad Avanza existiera como el partido ganador de la presidencia era Nula. nula, cero. De hecho, yo entregué el libro en el mes de marzo de 2023 y pensá que la fórmula Milei y Villarruel apareció con fuerza en agosto. Claro. O sea que ni siquiera formaba parte de nuestras conversaciones. Con lo cual no hay una plan, es como un azar completo, digamos, ¿no? Sí. El hecho de que el libro aparezca ahora. Y sobre todo porque el responsable de los abusos sexuales contra Silvia Lavairu, Alberto González, ¿no? Es el nombre Sí, exacto. de este militar, del cual hay una sola foto, digo, es muy difícil también ponerle rostro, pero es un personaje que ha inspirado, ahí lo tenemos la foto, es un personaje que ha inspirado esta, vamos a decirle, corriente política que reivindica lo que ya sabemos que no se puede reivindicar, que es el terrorismo de Estado. Es curioso este diálogo de la historia entre un libro, curioso o no, a veces uno piensa qué agujeros en los no debates también alimentan, ¿no? Esos monstruos que vienen a querer subestimar, ¿no? El terrorismo de Estado. Y también hay algo, yo tengo bastantes cosas subrayadas en el libro, pero Norma Burgos en un momento, una de las tantas personas con las cuales habla Leila, dice, no sé si te has fijado que en ningún lado figuramos los sobrevivientes, como si figuran las madres, las abuelas, los hijos desaparecidos. Es un tema interesante, ¿no? Y esos sobrevivientes que, como el caso de Silvia Lavairu, fueron señalados porque obviamente se llama La Llamada, porque hay una llamada clave que justamente interviene en cómo se salva su vida, pero porque ella también fue utilizada para que se terminara secuestrando a las monjas francesas y a madres de Plaza de Mayo. Digo, hay un entramado de elementos, ¿no es cierto? Pero también entre los que sobrevivieron mucho señalamiento entre ellos, ¿no? A mí sí, digamos, no es que yo no supiera que no solo los sobrevivientes de la dictadura argentina, digo, está desde Auschwitz hacia aquí, hay un montón de situaciones ingratas, ¿no? Con los sobrevivientes. Uno a priori, de una manera quizás cándida, pensaría que una persona que sale de una situación tan trágica como la que atravesó Silvia Lavairu debería ser recibida, sobre todo por sus ex compañeros de militancia, con calidez o bueno, no sé si decir alegría, porque era toda una situación muy amarga también para los que estaban en el exilio. Sí. Pero bueno, no sé, decir, bueno, al menos ella no murió, al menos ella no desapareció, al menos, bueno, no, fue al contrario, fue repudiada, como vos decís, a ella la obligaron a participar en las operaciones que hizo Astiz para infiltrarse en las Madres de Plaza de Mayo y eso, hacerse pasar por hermana, digamos, ¿no? Entonces esa sombra del estigma de la colaboracionista, entre muchas comillas, la persiguió hasta Madrid, donde se exilió, y la persiguió durante añares, y de hecho, yo creo que en algunos casos se diga lo que se diga y digo, hay gente que sigue convencida de que esto fue así de alguna manera, claro, ¿no? Porque además a ella la eligen en segundo lugar, ¿no? Claro. Porque ella tenía un parecido físico con Astiz, que era más rubia, digamos, que otras de las personas que estaban secuestradas, y termina, bueno, yendo ahí, pero muda, ¿no? Muda, sin hablar nunca en estas reuniones, donde Astiz hace lo que todos ya sabemos, que fue infiltrarse para generar este efecto. Pero también la peculiaridad del caso de Silvia Lavairu, que es, vos lo contás muy bien, ¿no? En el libro, en las diferentes conversaciones, una persona que también algunas cosas las reitera, otras cosas quizás no las nombra tanto, hay abuso sexual, digo, es muy dura su historia, pero también sobre esa operación de cómo uno también pone en palabra esto que hablábamos al principio, del silencio, lo traumático. A veces uno piensa, los que no hemos vivido la dictadura, ¿por qué cuesta que personas que no fueron víctimas que hablen mucho de la dictadura? Bueno, difícil cómo se elabora el trauma, ¿no? También hablas de esto.
Sí, yo creo que bueno, a pesar de todo lo que le pasó y que esto que mencionabas antes del repudio que sufrió, que fue una de las cosas que a mí más me asombró, ¿no? Que Sí, existiera ese repudio al sobreviviente por parte de, y que fuera tan fuerte y que además terminara marcando tanto naturalmente la vida, no solo de Silvia Lavairus, sino de muchas personas a las que les pasó lo mismo. Este, yo creo que Silvia nunca se dejó definir por la idea del trauma, por la idea de ser una. Eso iba demostrando con su día a día en el claro, tiempo presente, por lo menos, ¿no? Esto le había pasado, su temor, de hecho, todo el tiempo, como su postura no es la postura de una persona que está en situación ahora de víctima, o exacto. sea, que digamos, víctima no es la palabra que la define. Ujú. eh, Ella lo que temía era sonar como una persona un poco fría, un poco distante al contar su relato. Sí, Y lo repetía eso, ¿eh? A veces me decía, de hecho en el libro está, o sea, sí, yo te sí, sí. digo, ella me decía, te digo esto de una forma tan fría. Y yo le decía, yo bueno, yo no le decía nada a ella, pero lo que yo sentía no era frialdad. Lo que yo sentía era que ella estaba contando lo que contaba de la manera en la que había podido digerirlo, gestionarlo, como se dice ahora, bueno, para no terminar destrozada, Total. digamos, ¿no? Pero yo creo que también, de alguna forma el libro, y en ese sentido es un poco insolente, plantea que no todas las víctimas, a veces tendemos como a englobar a todas las víctimas bajo Absolutamente. una especie de comportamiento Sí, que debe ser muy incómodo, imagino yo, para una persona que pasa por una experiencia traumática, sí, que te etiqueten de esa manera y total. que seas una pobrecita para el resto de tu vida. Pues no hay manera de salirse de ese esquema, sobre todo si sos una persona más o menos pública Exacto. y mucha gente sabe lo que te pasó, o si todo el barrio sabe lo que te pasó y te miran con conmiseración. O sea, quedas atrapada en la Exacto. mirada de la piedad del otro. Y eso es una cosa espantosa. Y Silvia es lo que ves en el libro, o sea, es despistada, es graciosa, Sí. tiene buen humor, pierde las cosas, se enreda, Los teléfonos pierden todo pierde el los tiempo. teléfonos, pierde las gafas. Bueno, le Sí, siguieron, sí. yo sigo en contacto con ella y le siguen pasando Sí, permanentemente todas esas cosas. claro. Digo, son cosas como un poco desopilantes que uno diría, bueno, no encaja en el retrato de la víctima perfecta. Bueno, porque es un libro que evade los lugares comunes, por eso tiene la Intenta. potencia. Sí, bueno, y quiero decir a colación de lo que decías, que un poco esto lo dice Virginie Despentes, ¿no? La autora de Sí. Teoría King Kong, de que la víctima de cualquier atrocidad, en este caso ya habla de los crímenes de violencia de género, es encasillada y tiene que estar en una situación de víctima. Acá esto que bien marca Leila, ¿no? No pasa. Silvia Lavairus está contando su historia mientras hace su vida, ¿no? Como diría, ya que estamos con los franceses, Godard, ella vive su vida, ¿no es cierto? Sí. Pero también encontrás en el derrotero situaciones como ir a la ESMA con ella, etcétera. Pero también aquellos que dicen, bueno, si ya te contó Silvia, yo prefiero no hablar, ¿no? Y uno observa que a 40 años, ¿no? De todo esto, sin embargo, sigue costando hablarlo con naturalidad, ¿no? Con naturalidad, si es que existe la naturalidad ante tantos horrores, pero digo, de poder romper el tabú, porque en definitiva es miedo, es tabú probablemente, ¿no? Sí, la persona que me dice eso es una de las dos personas que no quiso hablar Sí, en el libro. sí, A mí lo que me llamó la atención de esa respuesta fue una persona que estaba secuestrada con Silvia y que fue muy cercana durante el momento del secuestro. Y fue que en su respuesta mencionaba, decía, si ya estás en contacto, si usted ya está en contacto con Silvia, nadie mejor que ella para contar su versión barra relato. exacto. Esa barra, esa cosa, esa palabra versión, relato, me hacía pensar a mí que todavía sigue pesando sobre ella, porque como versión. O sea, una cosa es decir visión, otra cosa es decir relato, otra cosa es decir versión. Yo creo que hay algo que a mí sí me asombró, que fue que cuando se publicó el libro, el fotógrafo Dani Jaco, que fue la persona que es amiga de ella desde que tienen 13 años hasta ahora, y que yo conozco desde hace muchos años, pero no tengo esa cercanía, esa intimidad que tienen ellos dos como amigos, fue el que me acercó a Silvia para que yo pudiera contar esta historia. Cuando leyó el libro, me dijo, la conozco desde hace, no sé, 40 y algo o más, sí, más de 40 años. Y me enteré por el libro de cosas que yo no sabía. Claro. Yo nunca le pregunté a Silvia
acerca de todo lo que le había pasado en la ESMA con ese grado de detalle. Son amigos íntimos, se ven una vez por semana, dos veces. Entonces, sí, yo creo que cuesta mucho preguntar, y yo creo que en ese sentido el periodismo es una herramienta muy noble, porque realmente te permite conversar con la gente de estas cosas con un fin, que es el fin de querer contar la historia tan completa como se pueda. Claro. Es muy difícil sentarte con un amigo y preguntarle cosas como: contame si cuando te torturaron te acordás si gritabas o no, como le pregunté a Silvia. ¿Cómo fue la primera vez que te violó González? ¿Recordás algo de eso? O sea, digo, ¿qué amigo te puede preguntar si vos no sacás la conversación? Y yo creo que hay ahí un silencio que pesa a la gente que pasó por eso. Claro. Porque nadie les pregunta, por pudor, por temor a que se vuelva a revivir el trauma. Claro. Y a Silvia le gustaría que le preguntaran. Le gustaría por un lado y escapa un poco de eso por el otro. Pero me lo repitió, me lo dijo muy explícitamente. Fíjate que nunca nadie, y digo fíjate porque ella habla porque vivió mucho en España, ¿no? 40 años. Fíjate que nunca nadie me preguntó por la tortura, salvo mi pareja. Fíjate que nunca nadie me preguntó por tal cosa, salvo tú. Eso es impresionante. Leila, también, este es un libro que está primero en ventas, me contaba fuera de aire, en España, un furor en España, sexta reimpresión en Argentina, la tercera o la cuarta, me dijiste. En Argentina la tercera. La tercera, sí. Bueno, es un libro muy impactante. Uno siente que todo lo que te puede preguntar en los tiempos de una entrevista es poco para lo que uno subraya y le queda como marcado en la memoria y en el libro. Pero también pienso como un poco para ir hacia un posible acercamiento a algún tipo de conclusión, para vos que has trabajado sobre diferentes temas y trabajás sobre diferentes temas en el periodismo, una profesión también artesanal muy en riesgo, muy apretujada por cuestiones varias, ¿qué crees que genera la posibilidad de que esto exista en el sentido de aportar a un debate sobre temas que no se debaten, que es todo blanco o negro, digamos? ¿O qué te generó a vos? ¿Qué descubrimiento hiciste sobre ese tiempo de la Argentina y también sobre los comportamientos humanos? Pues en definitiva es el gran tema del libro también. Sí. Bueno, viste que los periodistas, por lo menos los que nos dedicamos a hacer perfiles a fondo y eso, tenemos como una especie de qué sé yo, como no diría máster, pero conocemos bastante la naturaleza humana. Entonces a esta altura, después de 20 y pico de años de hacer periodismo, uno ha hablado con tanta gente que es difícil que uno encare con quien... No sé si se sorprenda, pues si no hubiera sorpresa sería, no sé, me hubiera dedicado a otra cosa que me gustara más que esto. Me sorprende todo el tiempo. Cada persona te sorprende, cada persona es un acontecimiento. De hecho, cuando entrevistás vas en busca de eso, del acontecimiento, de la frase que ilumina todo, que resignifica. En la historia de Silvia Lavairo y de muchas de las personas que están allí hay muchísimas cosas tremendamente intrincadas y interesantísimas. Pero yo en lo colectivo, digamos, no creo que un libro pueda producir una conversación. Soy bastante escéptica en ese sentido. No creo que un libro, tampoco lo hice para eso. No, en absoluto. Sí. O sea, si se produce alguna conversación y tal, bien. Y si es una conversación interesante, mejor, digamos, que no sea una riña de gallos, ¿no? Sí, por favor. Sí, bueno, pero viste que hoy todo el mundo... Todo es riña de gallos. Pero... A mí lo que más me sorprendió de todo esto, digamos, es esto que mencionábamos antes del... No es que yo no supiera del repudio a los sobrevivientes, pero me impresionó mucho, sobre todo verlo, tanto Silvia como Marta Álvarez, que es otra sobreviviente, una mujer inteligentísima, muy noble, muy fuerte, que pasó también, la pareja de ella desapareció, digamos. El hijo de ella fue uno de el primero en nacer de las secuestradas en la ESMA, solo que no nació en la ESMA, sino que nació en un hospital y la sacaron tan rápido, aterrados los médicos por la presencia de los militares, que volvió a la ESMA y casi se muere por una infección porque no le habían sacado la placenta, no había sacado la placenta. Marta Álvarez me dijo este lema, ¿no?, de las madres de Plaza de Mayo: vivos los llevaron, vivos los queremos.
y me dice, mira, fíjate ese lema de las madres, y nosotros volvimos y a nosotros no nos quisieron. Y eso me resultó una cosa de un impacto, porque digo, nadie puede negar el trabajo que han hecho las No, madres. por supuesto. O sea, digo, son héroes absolutas Total. estas señoras. Pero también hay claroscuros. Entonces, bueno, sí, claro, es muy difícil meterse ahí. Pero depende digamos, con la soltura y con la intención con la que te metas. Sí es abrir una conversación. Obvio, todo el mundo quiere tener razón. Todos Sí. queremos tener razón. Sí. Pero yo creo que en esas conversaciones hay que deponer un poco esta idea de tener razón. Porque si no, Sí. viste, queda como la cicatriz ahí abierta, supurando, y no termina nunca. Pero ya te digo, yo en cuanto a lo que pueda producir el libro, no sé. Pero sí tengo claro, y digo, y no hacía falta meterme con este tema tan complejo, que la naturaleza humana es una naturaleza esquiva, escabrosa, misteriosa, contradictoria. Y que si uno intenta plasmarla en letras o en la tele o en lo que fuere, tiene que estar dispuesto a correr el riesgo de eso, de que se va a encontrar con sombras, con contradicciones. Y si estamos demasiado preocupados los periodistas por defendernos a nosotros mismos de lo que se pueda pensar, porque vamos a escribir o decir tal cosa. Bueno, yo creo que buscando el costado de la delicadeza, la sutileza, la elegancia, se pueden hacer muchas cosas que con el afán de tener razón no se pueden hacer. Total. Bueno, es una lección este libro para entender que lo blanco y lo negro no tienen que ver con el orden de la verdad, sino que acercarse a algo que puede estar vecino de la verdad es mostrar estas contradicciones. Es un libro que te queda dando vueltas en el cuerpo, que te conmueve, que te conmociona, que está escrito con lo que ya sabemos que es Leila Guerriero, con su talento, con su capacidad, con su agudeza. Con su agudeza extrema, que es lo mejor que uno puede decir de un periodista. Y a la vez creo que es un libro muy interesante para todos aquellos que queremos seguir pensando ese tiempo que parece ficción, pero lamentablemente fue real. Gracias, Leila. A vos, Maxi, siempre un placer conversar con vos. Un placer enorme, y nuestra admiración. Pero antes de cerrar, me voy a poner de pie para hacerlo un poquito más orgánico. Acompáñame. Tenemos un regalo para Leila. El equipo de producción eligió este libro que nos manda la gente de Big Sur. Muchas gracias. Bueno, siempre es bueno leer la palabra fuerza en cualquier lado. Las fuerzas del libro, en este caso. Sobre todo si están asociadas al libro. Muchas gracias, Maxi. Y ese, espero que no lo tengas. A ver. No puedo creer, no lo tengo. A ver. Ann Carson, Norma Jean Baker de Troya. ¿Se ve ahí? Va. Sí. Divino. Ya parezco Divino. una experta en la tele. Hermoso. Qué lindo, muchísimas gracias. Ann Carson es una poeta impresionante. Sí. Es una de las poetas que más me gustan. Puede ser muy oscura, muy críptica, pero siempre es tremendamente emocionante. Qué barbaridad. Bueno, gracias por el regalo, no solo por el regalo, sino porque leo también atrás de este regalo un gesto de alguien que sabe lo que me gusta. Gracias, muchas Leila. gracias. Gracias. Y nosotros, después de la invitación a leer, por supuesto, La llamada, y obviamente a volver atrás con los otros libros de Leila, los invitamos a que la próxima semana estén de vuelta con nosotros el domingo a las 5 de la tarde y la repetición, recuerden, el inicio del sábado a las medianoche. Gracias, hasta la próxima.